Aquí, en Tel Beersheba, se podría decir que comienza de verdad la historia del pueblo de la fe. Hasta aquí llegó Abraham, luego de haber escuchado aquel mandato de Dios que le dijo, Lech lecha me'artzecha mimoladetcha u'mibet avija el haaretz asher areka. En el Génesis 12:1, y con eso empieza la porción semanal de hoy que vamos a repasar. En este lugar Abraham construyó su primer pozo. Acá estoy sentado sobre el mismo. Acá Abraham levantó su altar y acá invocó por primera vez el nombre de Dios. Es increíble. En este lugar Abraham aprendió que la fe no pasa por entender. Acá en medio del desierto, él aprendió que la fe pasa por caminar. Y hoy cada paso que yo doy en esta bendita tierra es un eco de aquel grito del primer Lech Lechá que recibió Abraham. Un grito que nos enseña a aprender, a crecer y a comenzar de nuevo. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro sábado con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano. Vamos a bajar, que no me dé la sombra, en busca de la porción semanal. Y mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la tercera porción del primer libro Génesis llamada Lech Lechá, nosotros estamos en el lugar de los hechos para revivir aquella historia de Abraham. Acá, en este pozo se dice Be'er, y Sheba es por la Shvuá, por la promesa que hizo con Abimelech. Y de ahí el nombre Be'er Sheba. Amigos, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual en la cual van a poder conseguir un montón de cosas. Por ejemplo, esta Biblia que tengo en la mano en hebreo con su traducción al español. Es increíble, ¿verdad? Visiten la tienda en el enlace de aquí, de abajo del video. Entremos a la ciudad, empecemos con las enseñanzas de esta porción semanal. Y amigos, quiero dedicar este video a todos aquellos que alguna vez migraron de sus casas, tierra, país o nación, y sé que entre los latinos de esta comunidad somos muchos. A los que hoy viven en Estados Unidos, Europa o Israel, los que quieren migrar, los que no se animan, y a aquellos que ven que sus países están siendo invadidos de inmigrantes. Aquí, en la entrada de la ciudad, les quiero contar que Abraham escuchó una voz que le cambió la vida. Estaba en la Mesopotamia y no se trató de una idea ni de un sueño. Se trató de un llamado concreto. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, como dije en hebreo antes. Así comienza la porción semanal y así comienza la historia de un hombre que camina sin mapa, confiado solo en una promesa. Esa escena es el punto de partida de toda fe, pero también de toda migración. Porque cuando alguien deja su tierra, su idioma, su casa o su rutina, no siempre sabe a dónde va. Pero algo adentro le dice que debe avanzar. Abraham no huyó, no escapó de un peligro ni de una crisis. Él salió por decisión, no por obligación. Salió porque creía que hay algo más allá de lo conocido. Y cuando uno lee esta porción, entiende que no hay historia de la humanidad en general y del pueblo de Israel en particular sin movimiento. Todo comenzó con una promesa que se levantó y se fue, y cuando vemos a tantos latinos que hoy vivimos lejos de donde nacimos, Estados Unidos, Europa o en Israel, podemos comprobar ese mismo impulso. Cada uno tiene su propio Lech Lechá. Algunos lo hacemos buscando un futuro mejor, otros por seguridad, identidad, religión, o porque sentimos que ya cumplimos una etapa. No todos escuchamos una voz del cielo, pero todos sentimos algo parecido. Aquella mezcla de miedo y esperanza. Y quien es migrante sabe de lo que hablo. Abraham también sintió eso. Por eso la Torá dice, y Abraham partió como Dios le había dicho. No preguntó, no discutió, no buscó garantías, simplemente obedeció. En ese sentido, Abraham no fue un personaje lejano, fue el primer migrante con propósito. Amiga, amigo, ¿qué me dicen de este lugar? ¿No es hermoso? Recuerden que estamos en pleno desierto del Negev. Como sabemos, Abraham no partió solo, llevó a Sará, su esposa, a Lot, su sobrino, sus bienes y toda la gente que había reunido. La migración no fue solitaria, fue en comunidad. Y por eso me gusta pensar que cuando una familia latina se sube a un avión o a un barco y comienza de nuevo, está repitiendo de alguna manera ese mismo acto de Abraham. Sale con lo poco o lo mucho que tiene, confiando en que algo mejor lo espera.
La fe de Abraham no fue ciega, fue una fe activa. Caminó y actuó. No espero a que todo esté claro, porque el camino se aclaraba a medida que iba avanzando, y esa es la primera enseñanza. La más actual de esta porción, como canta Serrat, el caminante hace su camino al andar, o algo así. Es decir, no quedarse quietos por miedo, no conformarse con lo conocido, sino animarse a dar el primer paso. Abraham no sabía que ese paso iba a cambiar la historia del mundo. Nadie que se va sabe qué le espera, pero cada uno puede convertir su salida en un comienzo. Así empezó la historia de Abraham y así empezaron también las nuestras. Y llegaron a la tierra de Canaán, nos dice la porción. Y esa frase resume lo que miles de personas vivimos hoy. Abraham no sabía qué iba a encontrar, pero dio el paso. Muchos latinos hicimos lo mismo. Dejamos nuestro país con la esperanza de un trabajo, de un futuro mejor a nuestros hijos, de poder enviar dinero a nuestras familias o simplemente para tener más tranquilidad. Algunos lo hicimos con tiempo para planearlo, vendimos nuestras cosas, aprendimos el otro idioma o conseguimos las visas o los papeles necesarios. Otros no tuvimos opción y salimos corriendo sin mirar atrás porque quedarse hubiese sido peor. Como el caso de tantos venezolanos que hasta el día de hoy cruzan fronteras a pie, cargando niños y sueños, con la misma mezcla de dolor y fe que seguramente acompañó a Abraham cuando había dejado Harán. La diferencia es que Abraham salió por decisión y ellos lo hacen por necesidad. Pero en los dos casos hay algo en común, el deseo de vivir. La Biblia no oculta lo difícil que es. Dice que hubo hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto para poder sobrevivir. O sea, el primer migrante también tuvo crisis, también buscó refugio, también conoció la incertidumbre. No fue un héroe que todo lo entendía, fue un ser humano que hizo lo que muchos hacen hoy, moverse para seguir adelante. Cuando uno habla con migrantes, escucha siempre la misma sensación. Dejé todo, pero algo me empujó a empezar de nuevo. Y ese impulso es lo que mantiene viva la historia humana. La migración no es solo geográfica, es también interior. Abraham rompió con la seguridad, con la comodidad, con su pasado, y en esa ruptura él encontró su destino. Por eso Dios le prometió: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y presten atención, la bendición no llegó antes del viaje, llegó después de dejarlo todo. Cada vez que una persona cambia de país, vuelve a repetirse esa historia, sea por fe o por necesidad, porque todos tenemos delante el mismo desafío: confiar. Aunque el mapa sea distinto, el corazón siempre es el mismo. Salir, avanzar y no volver atrás. Después de que Abraham llegó a Canaán, la Torá dice que pasó por la tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de More. ¿Se acuerdan que hice un video ahí? Esa frase muestra que no se estableció enseguida, que caminó, observó, buscó su lugar. Y eso también pasa con los migrantes. Llegamos, pero no nos sentimos parte. Podemos estar físicamente en ese nuevo país, pero mentalmente seguimos en el anterior. Abraham tuvo que adaptarse, hablar con pueblos distintos, aprender costumbres nuevas y mantener su fe sin imponerla. Esa es una lección que muchos deberíamos recordar, sobre todo en este tiempo donde hay comunidades que llegan a Europa y, en lugar de integrarse, arrastran el mismo entorno que dejaron atrás, a pesar que la historia de Abraham enseña otra cosa. Que llegar no es conquistar, es contribuir. Este mensaje podría ser de advertencia para los europeos respecto a los primos musulmanes que, a propósito, Abraham, es también su patriarca. Desde aquí arriba, viendo las ruinas de Tel Beersheba y el desierto que lo rodea, uno entiende que integrarse a una tierra nueva siempre fue un desafío. Que Abraham llegó a Canaán sin intención de cambiar a nadie, sino de aprender, aportar y construir. Él no levantó muros contra los pueblos que encontró, pero tampoco renunció a su fe. Supo convivir y ser bendición. Y eso fue lo que lo hizo distinto. Hoy, en cambio, muchos migrantes musulmanes llegan a Europa con una actitud muy diferente. No buscan integrarse, buscan imponer. Llegan a sociedades abiertas, democráticas, que los reciben con hospitales, escuelas, ayuda y derechos, pero en lugar de adaptarse, intentan modificar los valores del lugar que los acogió. Ese es el gran error de esta generación: confundir hospitalidad con debilidad. Desde aquí, lo alto de Tel Beersheba, uno puede ver kilómetros de desierto y pensar en el equilibrio entre identidad y respeto.
Abraham no fue un conquistador, fue un invitado que se volvió parte. Por eso Dios le dijo, y serás bendición, porque la bendición llega cuando uno aporta y no cuando destruye. En Europa muchos países están descubriendo demasiado tarde que su generosidad fue usada contra ellos, que hay barrios enteros donde ya no se habla el idioma local, donde la ley del país no rige, donde la religión se impone por encima del civismo. Eso no es migración, es colonización disfrazada de refugio. El ejemplo de Abraham nos enseña lo contrario, que integrarse no significa perder la fe, significa compartirla con respeto. El migrante que llega para sumar, entonces, honra la tierra que lo recibe. El que llega para imponer, la profana. Desde este punto, donde la historia del pueblo de la fe comenzó, aquí en Tel Beersheba se entiende mejor todo esto, que ser extranjero no es problema. El problema es olvidar ser huésped. El texto sigue. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Esa promesa no vino de inmediato, vino cuando Abraham ya había caminado, ya había mostrado su disposición a formar parte, y lo mismo ocurre con cualquiera que emigra. La estabilidad, la aceptación, la oportunidad no llegan el primer día, llegan cuando uno demuestra respeto por la tierra nueva. Abraham no perdió su identidad, pero tampoco la impuso. Él levantó un altar, agradeció y siguió avanzando. Y yo creo que esa actitud de humildad es la que permitió que la promesa se haya cumplido. Supongo que van a estar de acuerdo conmigo que muchos latinos vivimos esa tensión entre adaptarnos y no olvidarnos de quiénes somos. Aprendemos otro idioma, otra moneda, otras leyes, pero seguimos cocinando nuestra comida, celebrando nuestras fiestas, hablando con nuestro acento. A mi criterio, esa mezcla no es un problema, es riqueza. Abraham fue el primero en vivirla. La fe no lo separó del mundo, lo conectó con él. Por eso, cuando la Biblia dice que viajó yendo y viajando hacia el Negev, hacia aquí mismo, muestra que la identidad se va construyendo mientras caminamos. Que no se trata de encerrarse, sino de avanzar con raíces firmes, que integrarse no significa olvidar, significa encontrar cómo ser uno mismo en medio de los demás. Abraham lo logró y por eso su historia sigue viva. Cada inmigrante que trabaja, que respeta, que aprende, está siguiendo ese mismo camino. Es una forma moderna de decir, lej lejá, sal, pero lleva tu luz contigo. Amigos, antes de seguir, les quiero recordar que si les gusta el material que ven en este proyecto, se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada. Para mí es muy importante. Y ahora que entendieron esto, en esta parte del recorrido, que llegamos al corazón de Tel Beersheba, a los antiguos depósitos de agua que estaban bajo la ciudad, voy a seguir el video y les aseguro que aquí van a sentir el silencio y el trabajo de quienes vivieron en un lugar donde no había abundancia, pero tampoco resignación. Bajemos a los pozos. Mientras ustedes disfrutan de esta hermosura, les cuento que en la porción Lej Lejá, Abraham también enfrentó la sequía y la necesidad de moverse para sobrevivir. El texto dice, y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esa frase muestra lo que muchos migrantes vivimos cuando el país de origen ya no nos da sustento y hay que buscar agua en otro lugar. No es una metáfora, es la realidad de millones de personas que cavamos, literal o simbólicamente, para encontrar un poco más de vida. Abraham fue aún más adelante, volvió aquí, al mismo sitio, y levantó un altar a Dios, y cito, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde había estado su tienda al principio. Que nos enseña que muchas veces volver no es retroceder, es recordar quién se es. Los pozos que vemos aquí representan exactamente eso, que en toda migración hay una parte superficial que son los papeles, el trabajo, el idioma, pero también hay una parte profunda, invisible, que es el alma. Cuando uno cava en tierra nueva, busca sentido. Y el que lo hace con fe, como Abraham, encontrará agua. Por eso me encanta terminar aquí este video, aquí abajo, entre las piedras y los túneles, porque reflejan lo que pasa en la vida de quien emigra. El esfuerzo silencioso, las lágrimas, la paciencia y el aprendizaje. Entonces salgamos. Amigos, recuerden, no todo se ve desde arriba. Lo esencial a veces se esconde bajo la tierra.
pero de esos pozos saldrá siempre la bendición. Así lo entendió también su hijo Itzhak, que más adelante volverá a cavar los pozos de su padre para recuperar lo que se había perdido. Cada generación tiene que hacerlo una y otra vez. Abraham no fue solo un hombre que caminó, fue alguien que construyó futuro en medio del desierto. Y quien deja su país y cava, quien trabaja y cree, está repitiendo su historia. No importa si el pozo está aquí en Beersheba, en Miami o en Madrid. ¿Saben lo que importa? Seguir cavando hasta encontrar agua. Listo amigos, aquí concluye nuestro paseo, espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo con sus seres queridos y suscribirse al canal. A ustedes no les cuesta nada, para mí es súper importante. Es vuestro envión que me dan a mí para seguir haciendo este tipo de paseos y no importa en qué rincón de Israel se encuentre, lo importante es que ustedes sientan que son parte de la Biblia y que están caminando con ella junto a mí. Buena semana para todos.